Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Muchísimas gracias por haber venido a este acto en el que vamos a reflexionar colectivamente sobre los fenómenos de actualidad desde un punto de vista de la esperanza de un país nuevo que tenemos los visos de querer construir y que estamos seguros y convencidos de que así va a ser. Agradeceros, por lo tanto, la presencia a todos y a todas y animaros, desde luego, siempre a esta participación tan motivante de los fenómenos. La hora original, porque la teníamos puesta a las 7:30 y a las 8 en Cibeles comenzará una manifestación en apoyo a Palestina en la que moralmente yo creo que todos estamos comprometidos a participar y naturalmente para no interferir en esa manifestación tan necesaria hemos adelantado el acto y empezamos en estos momentos. También hemos intentado que se hiciera por streaming una comunicación con el compañero Manu Pineda, que está de escudo humano en un hospital en Gaza, un hospital que ha sido financiado también con aportaciones de, entre otros, la Junta de Andalucía y que está siendo uno de los blancos del ejército criminal de Israel y que, por lo tanto, queríamos contar con su participación, pero desgraciadamente por cuestiones técnicas no ha sido posible. Sí se retransmite esto en streaming, también en la página web de Izquierda Unida, y esperemos que sea todo lo fructífero porque es el pistoletazo de salida a una secretaría que es la de Proceso Constituyente, una nueva función concreta y cristalizada de las aspiraciones de Izquierda Unida y del conjunto de los militantes que estamos participando en este proyecto. Yo, por ejemplo, me afilié en Izquierda Unida en el año 2000. Percibíamos que los jóvenes ya teníamos severas dificultades para poder emanciparnos. Estábamos en crisis, no hacía falta que la economía hubiera retrocedido en términos cuantitativos para darnos cuenta de que determinados sectores de la población ya estaban en crisis. Ya estaban en crisis las mujeres, ya estábamos en crisis los jóvenes en general, ya estaban en crisis muchos sectores de la población. Organizábamos esas conferencias, esas charlas, y a veces, y hemos de decirlo así, había más ponentes que público. Había más ponentes que público, lo cual reflejaba a su vez pues, una cierta apatía por los elementos puramente políticos por parte de la sociedad. Con el tiempo, esto ha ido cambiando. A un sentido común muy extendido, que era el sentido común que se derivaba de ese espejismo económico, de la burbuja inmobiliaria que nos habían prometido el paraíso como sociedad y que hoy sabemos perfectamente que era un puro espejismo económico, un elemento puramente virtual. Pero en esa travesía por el desierto hemos conseguido consolidar, desde Izquierda Unida, nuestras posiciones, nuestra firmeza, nuestra propia militancia. Hemos conseguido crecer y hemos conseguido contribuir humildemente a la formación de una nueva concepción del mundo, como diría Gramsci, a una nueva forma de ver el mundo, de ver la política, de ver la economía. Y resistimos y empezamos la crisis haciendo charlas y intentando concienciar a la población de lo que estaba sucediendo, de quiénes eran los responsables, de lo que era esa verdadera estafa. Recuerdo, por cierto, una charla en la que se organizó Eddie, en la que me invitó y participamos los dos explicando las bases económicas, apenas sería 2008, intentando explicar y aparecían los militantes de Izquierda Unida para dotarse de herramientas, por aquellos que éramos economistas, para volver a explicarlo en la ciudadanía. Y hemos contribuido a esa extensión, una extensión que ha llevado a que en los últimos meses las charlas que hacemos desde Izquierda Unida están copadas, 600, 500 personas siempre asistiendo. Vemos que hemos tenido parte de responsabilidad en esta nueva concepción del mundo y que tenemos también la obligación moral de formar parte de una solución, porque eso sí, percibimos también, y por eso está motivado este acto fundamentalmente,
Hoy estamos más cerca de construir una sociedad con justicia social. Hoy estamos más cerca de construir una esperanza de futuro para este país que hace 5 años, que hace 2 años, que hace 3 meses. Hoy estamos más cerca y eso es una constatación porque lo vemos en la calle. Ha crecido la conciencia política, ha crecido la preocupación de la ciudadanía por los asuntos que antes estaban relegados sencillamente a una élite política y a una élite económica. Hoy el pueblo quiere participar, hoy la gente quiere tomar la palabra, hoy la gente queremos cambiar las cosas. Izquierda Unida tiene ahí un papel fundamental, porque hemos estado durante mucho tiempo y queremos ser parte de la solución. Por eso hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales y a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en transformar este mundo, en luchar contra la regresión social que nos somete la troika, las políticas neoliberales, luchar contra la corrupción de ese bipartidismo, contra la corrupción que se ha insertado y se ha convertido en estructural en unas determinadas reglas del juego político cristalizadas en el régimen político del 78, que ha sido vaciado, como después probablemente explique perfectamente Cayo, que ha sido vaciado las garantías positivas de nuestra Constitución del 78, que ya el Partido Comunista de España en 1996 reconoció que esa Constitución no les representaba, no nos representaba porque se habían ignorado todas las garantías positivas, el derecho a la vivienda. El artículo 47, y quién mejor que Elena Cortés, que está aquí sentada con nosotros, conoce esa realidad. El artículo 47 que plantea el derecho a la vivienda, cómo ha sido vaciado, cómo parece que solo existe el artículo 135, modificado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Parece que es el único que existe. Y en esas condiciones nosotros llamamos a cambiar las reglas de juego. Queremos cambiar las reglas de juego y a todo ello le llamamos proceso constituyente. Proceso constituyente es mucho más que elaborar una nueva Constitución, porque en términos estrictos elaborar una nueva Constitución no nos garantiza nada. Ya tenemos elementos en nuestra Constitución que son positivos, que son herencia de la lucha del movimiento obrero, que son herencia de la lucha de los que lucharon contra el franquismo y que consiguieron cristalizar una serie de derechos como el derecho a huelga, como el derecho a la vivienda y como derechos laborales y que sin embargo son ignorados y son pisoteados en la actualidad. No se trata de un proceso constituyente para elaborar una Constitución sobre el papel. Se trata de cambiar las bases de esta sociedad. Se trata de cambiar la correlación de fuerzas, las relaciones sociales. Por eso el proceso constituyente no se hace desde arriba, no se hace desde las élites, se hace desde la gente, se hace desde la participación del pueblo, desde la concienciación política. Y un proceso constituyente es precisamente lo que necesitamos porque, aunque suene paradójico, ya estamos sufriendo un proceso constituyente, pero en este caso dirigido por el otro lado, por la élite económica, la élite política, está desde hace mucho tiempo dirigiendo un proceso constituyente. Un proceso constituyente caracterizado, en primer lugar, por destituir, por vaciar la Constitución, por quitarle todas sus garantías positivas y después por constituir nuevas reglas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Tratado de Lisboa, la fracasada Constitución Europea, son todos intentos de constituir nuevas normas de juego que se superponen a nuestra Constitución y a nuestros derechos conquistados. Y eso es el proceso constituyente que han iniciado la derecha, la élite política, la élite económica. Y ese proceso que continúa con el ataque brutal y bestial contra los derechos sociales, contra todas esas conquistas que tanto costó conquistar y construir. Por ejemplo, la troika, sus políticas, las políticas neoliberales que nos llaman a la privatización de los servicios públicos, que nos llaman a la privatización de la sanidad, de la educación, a los recortes en todos los servicios públicos en general. Esas políticas son en sí mismas un proceso constituyente. El Partido Popular lleva en apenas 2 años más de 50 reales decretos ley. Cambian las normas de juego, porque cuando modifican la reforma laboral no es simplemente un cambio de una ley, nos están cambiando el derecho al trabajo, nos los están echando hacia atrás. Y con el resto de instituciones, como el Tribunal Constitucional, que cada vez hace interpretaciones más regresivas de la Constitución, con el resto de instituciones como el Tribunal de Cuentas, como la propia Casa Real, todos ellos son parte de un sostén político de unas reformas económicas. Por eso el Fondo Monetario Internacional, el año pasado, en verano, hizo un informe sobre España en el que dijo que había que continuar las reformas estructurales y dijo que había que hacer una reforma de las pensiones. Y esa reforma de las pensiones se hizo 2 semanas después por parte del Partido Popular, del gobierno de Mariano Rajoy. Pero además en ese informe señaló
que había riesgos para su proceso de reformas estructurales, de su proceso constituyente, señaló 2 riesgos. El primero, posibles estallidos sociales. Decía que como sus reformas causan frustración, al final la gente saldrá a la calle a protestar y eso puede poner en riesgo su proceso constituyente, sus reformas estructurales, sus reformas regresivas. Pero señalaba un segundo elemento muy importante. Señalaba que era un riesgo también que los 2 principales partidos, sin citarlos, pero claramente PP y PSOE, estaban perdiendo popularidad y decía que en ningún otro partido sería tan fácil aprobar sus reformas estructurales, su proceso constituyente. El FMI nos estaba diciendo que el PP y el PSOE son el sostén político necesario para seguir manteniendo las reformas de la Troika en este país, para seguir manteniendo su proceso constituyente. Por eso, nuestro proceso constituyente, el que se elabora desde abajo por la gente, es claramente una lucha contra el bipartidismo, contra todo lo que han representado en la práctica. Y eso, nosotros partimos de una constatación. En esa sociedad que queremos construir, que estamos más cerca hoy, insisto, que hace 4 meses, que hace 1 año y sobre todo que hace 3 o 4 años, en esa sociedad Izquierda Unida va a participar, pero sabemos también, porque nuestra tradición política así nos lo ha enseñado, la tradición política del Partido Comunista, la tradición política de Izquierda Unida, que solos no podemos. Porque lo que nos interesa es la transformación social y solos, en la actual circunstancia, somos una fuerza insuficiente. Por eso tenemos que pensar en programas, en transformación social y hacer un llamamiento con otras fuerzas políticas y otras fuerzas sociales para conseguir ese objetivo, para pararle los pies a los recortes, a la élite política, a la élite económica. Y para eso buscar mecanismos de confluencia con otros sujetos sociales y sujetos políticos que con sus diferencias podemos encontrar un espacio común que es político, que es de programa. Y eso es lo que nosotros nos proponemos con nuestra Secretaría de Proceso Constituyente y que está en el espíritu de Izquierda Unida. Y lo está desde hace mucho tiempo. Nosotros ya llamamos en diferentes asambleas a la conformación de un bloque social y político, que no es nada más y nada menos que eso, que construir hegemonía desde abajo. Por cierto, no una hegemonía para presentarnos a las elecciones, sino partiendo de algo mucho más importante. La transformación social va más allá de la presentación en elecciones. El bloque social y político se hace en la calle, no un mes antes de las elecciones. Se hace en el día a día, se hace parando desahucios, se hace participando en el conflicto social, se hace luchando por los derechos sociales, se hace en el 22M, se hacen las huelgas generales. Ahí es donde se hace la convergencia. Ahí es donde hemos visto el 15M y hemos visto que nuestra gente hemos participado en todos esos procesos. Ahí se hace la convergencia. Pero lo necesitamos porque este país está en un proceso de desintegración social. Un proceso de desintegración social como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis. Y si no somos inteligentes y audaces, esta regresión social continuará y cristalizará en un modelo de sociedad del que nos avergonzaremos para siempre. Por eso es importante tener alturas de mira, estar a la altura del momento político y llamar claramente a un llamamiento a todas las fuerzas sociales, políticas, para construir un nuevo país, para construir una esperanza para la gente, una esperanza democrática, de democracia participativa, de democracia radical, que supere las instituciones y la lógica y la filosofía política del régimen del 78, que es una filosofía política de pactos entre élites. Nosotros queremos pactos entre la gente. Por eso en nuestras elecciones europeas decíamos, es hora del pueblo, es hora de la gente, es hora de que hablemos y tomamos la posición. Esa es nuestra filosofía. Eso es lo que vamos a construir. Es un proyecto ambicioso, no vamos a decir aquí lo contrario. Es un proyecto ambicioso y afrontará muchas resistencias, afrontará muchos obstáculos, pero estamos para eso. Estamos para transformar la sociedad, estamos para dar una oportunidad a este país, porque eso significa dar una oportunidad a la mayoría social que sufre los recortes, que sufre la corrupción, que sufre las consecuencias. Así que en este proceso estamos y esperemos que seamos lo suficientemente inteligentes y audaces para poder constituirlo, porque la sociedad se puede hacer, no es una cuestión técnica, tenemos el rigor, la solidez técnica para hacerlo, no es tampoco solo una cuestión de voluntad política, pero sobre todo es una cuestión de voluntad política, es que queramos construirlo, que tengamos la ilusión y la esperanza de querer hacerlo y desde luego ese es el proceso en el que nos hemos embarcado. Sin más, muchísimas gracias.
Bueno, bien, como muy bien me ha presentado Alberto Garzón, soy... No, ahí, ya tienes un Lenin punto menos. Soy, bueno, ya me conocéis muchos y muchas, soy Edi Sánchez, coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Primero agradeceros en un acto de estas características con tanta gente y el éxito, ¿no?, que estamos en estas fechas, ¿no? En un Madrid, además, que tenemos una carga de movilizaciones, de luchas y de trabajo tremenda, pues a estas alturas esto demuestra claramente la fuerza que tenemos en Madrid de movilización y de debate político, ¿no? Agradecer también la presencia, porque bueno, ya no, aunque Madrid es muy grande, la izquierda es como es, ¿no? Y nos conocemos mucho y aquí yo veo cuadros obreros importantes, gente del mundo de la ciencia, académicos, veo representantes de la pequeña empresa, ¿no?, productiva y honesta de Madrid, compañeros y compañeras del movimiento estudiantil, del activismo social en general. No somos nosotros, sois los que estáis ahí, los grandes protagonistas de lo que están convirtiendo a Madrid casi en una anomalía, no en España sino en Europa, como la gran expresión de lucha y de movilización social desde hace muchos años, tanto por su profundidad como por su continuidad, como también por su originalidad, ¿no? Luchas sindicales exitosas que hemos tenido aquí, y también creación e impulso de nuevas expresiones de lucha como pueden ser las mareas y nuestra contribución a grandes momentos, ¿no?, de la historia de nuestro país reciente, como es el 15M, Juventud sin Futuro, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues orgullosos de ser anfitrión de un acto de estas características en el Madrid, que está dejando de ser la locomotora neoliberal y volver a ser la tumba de las políticas reaccionarias y el rompeolas de España, como se decía antes, ¿no? Muchas gracias por vuestra asistencia. Vale, y eso que me lo han advertido, ¿eh? Bien, si tenéis frío, quitamos el aire, ¿eh? No os preocupéis. Me lo dicen también de organización. Voy rápido, no voy a intentar aportar a este debate apasionante elementos en los que voy a intentar no repetirme en las intervenciones de gente mucho más relevante que yo, que me han precedido y que van a venir después de mí, ¿no? ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento de crisis, pero con grandes deseos de cambio. Y esto nos obliga, como decía Togliatti, a que la izquierda abandone esa inercia de ser una incubadora de ideas retóricas y bajar a elementos de formulación concretas que solucionen los problemas históricos que tenemos en este momento. Si lo ha hecho Monereo, ya estoy contento con este comentario. Y eso se da en un contexto, en una fase o una coyuntura, como queramos, muy definida, que es la siguiente. Por primera vez, no voy a caer en el debate desde cuándo, pero digamos desde hace muchas décadas, el bloque de poder en nuestro país, por primera vez es un bloque dirigente, pero no hegemónico. Su capacidad de fuerza, por ejemplo, institucional, en Madrid, para poner ejemplos, por todos conocidos, les llevó a tener la capacidad de tener iniciativas de una privatización con un alcance desconocido en nuestro país. Es decir, ejercía de bloque dirigente. Quiero privatizar la sanidad y la educación. Pero no es ya hegemónico, por lo menos en esos campos, porque gracias a la movilización y la unidad logramos tumbarlo. Eso es una excepcionalidad a otros momentos donde ha habido crisis probablemente igual de profundas que estas, como fue la década de los 70 del siglo pasado, donde había una crisis, pero había un bloque dirigente y hegemónico. Esa hegemonía se construía en torno a grandes consensos, que también generó, y tenemos que reconocerlo dentro de la izquierda, grandes apoyos de una base popular y trabajadora muy grande, que eran el bienestar económico se consigue a través de un modelo económico donde Europa es el elemento determinante. Diríamos que esos eran los grandes elementos de consenso que han recorrido desde la transición hasta ahora. Se vivía un bienestar económico que se unía a una concepción determinada de Europa y a una concepción determinada de una economía bajo un eje inmobiliario. Pues bien, eso es lo que ha fracasado. Eso era un proyecto de país que generó durante una época un consenso y una hegemonía grande que ya no existe. Por tanto, es nuestra posibilidad, es esa ventana de oportunidad para los posmodernos, ¿no? Para los que no lo seáis, esas grietas que se abren en el bloque de poder en las que nos tenemos que meter, incidir e intentar ganar. Por eso,
este acto es el inicio, o por lo menos la puesta en grande, de una Izquierda Unida que piensa en grande. Porque en este momento que he intentado describir, cabe ahora sí debates de alternativa y proyectos de país, porque el que había ha fracasado. Y cualquier alternativa de solucionar problemas concretos tienen que tener esa proyección de una alternativa de país global. Porque ahora es cuando cabe, ahora es el momento. Y para ir terminando, yo creo que se confrontan dos modelos de país determinados. Uno ya le conocemos, y el escenario que nos dibuja este bloque de poder actual, un escenario de una España post-crisis, en mi opinión tiene dos elementos por simplificar. Una es una concepción económica que yo llamo la España en venta. No vamos hacia un modelo económico creador de riqueza. Ya no me meto en cómo se reparta, sino creador de riqueza. Sino un modelo económico que lo que hace es apropiarse de la riqueza ya generada. Y el elemento central de esa apropiación de una riqueza ya generada son reformas laborales y ajustes salariales para apropiarse del salario que generamos nosotros y la privatización como el gran herramienta de la España de futuro si ellos ganan. Y aquí en Madrid, muy cerquita, para los que sois de aquí, los que no sois, lo pongo de ejemplo, ese gran diseño económico en Madrid tiene su capital. Y es, por ejemplo, la venta de nuestra Plaza de España con un eje hasta Canalejas, aquí muy cerca, al capital asiático como una explotación ya privada de nuestra propia ciudad directamente. Aparte de la privatización de los servicios públicos, de nuestra agua y de otras cosas. La España en venta que hará de la privatización la gran política económica del futuro como algo estructural, generalizado y permanente. Y segundo, este modelo económico, ese diseño de nuestro país, requiere de un Estado que se adapte a él. Y es lo que yo llamo la construcción ya de un Estado periferia. Ya no tenemos que hablar en torno, me acuerdo Alberto en nuestro departamento y tal, de si había un centro periferia en Europa, en España. Existe. Y España es la perdedora, si seguimos así. Y España es la periferia. Y ya no, por tanto, no discutimos qué Estado social se quiere tener, sino lo que está en la mesa es la disolución de la condición social del Estado que hemos conocido hasta ahora. Y eso es, históricamente, la adaptación plena de un país a su condición de periferia completa en el mundo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahí se abre otra alternativa de país o un proyecto de país alternativo, en el que, en mi opinión, no es volver a la situación de 2005, que se podría vivir cuantitativa mejor que ahora, pero eran los elementos que nos han generado la crisis actual, sino transformar nuestro país en función de resolver lo que yo llamo los grandes temas pendientes. Bueno, yo llamo los clásicos, ¿no? Los grandes temas pendientes en nuestro país, que son 4. Lo resumo en 3, que es mi característica, 3 temas. El primero, tenemos que recuperar nuestra soberanía. Y en el mundo contemporáneo, las bases materiales de la soberanía de un país es su economía. Y eso es romper con lo truncado históricamente de manera deliberada por esta burguesía rentista que siempre ha impedido la industrialización o reindustrialización de nuestro país. Y eso tiene que ver con solventar un gran problema de futuro, que es una gran fractura social unida a un gran problema medioambiental y ecológico planetario. Tenemos que prestar los mismos servicios o mejores con menos y producir lo mismo con menos. Y eso no lo va a realizar el mercado. Y eso requiere de tal choque tecnológico que solo desde lo público podremos solventarlo. Y a través de mecanismos de recuperar y hablar con valentía de planificación democrática de nuestra economía. Segundo, recuperar el gran fracaso de este país del siglo XX, que es que nunca construyó un Estado social avanzado. Las sociedades contemporáneas vamos a heredar en la globalización sociedades territorial y socialmente fragmentadas. En Madrid, capital de España, donde tiene una gran renta per cápita y todo lo que queramos, hay un 25% de pobreza infantil. Esa es la herencia de este modelo de país con el que queremos confrontar. Y el tercer elemento, el gran otro elemento heredado que nunca ha tenido España, es su democratización plena. Luchamos contra una oligarquía, contra unas élites que en líneas generales tienen un continuo histórico desde el siglo XIX hasta aquí, que su característica es el rentismo interno,
y su sumisión externa. La inversión extranjera es la que construye nuestro país, el que inventen ellos, ¿no? Y segundo, su rentismo interno, que es no produjo nada, pero de las rentas voy a vivir. Y aquí hay muchos andaluces y saben lo que es el latifundio, y en Madrid sabemos mucho de lo que es el rentismo inmobiliario financiero. Y esa democratización de nuestro país tiene un elemento que es el federalismo como concepción de Estado. Segundo, y a través de la administración pública, romper con esa división del trabajo de yo decido y tú ejecutas, y en Andalucía, que estáis ahora en el gobierno, tenéis muchos problemas de eso, y la corrala era uno, ¿no? Y tercero, la tremenda democratización inexistente del mundo de la empresa privada en nuestro país, que es un elemento pendiente de la izquierda en el que hablamos de muchas cosas, pero muy poco del mundo del trabajo. Y sin la democratización del mundo productivo no va a haber democracia en nuestro país. Y para mí estos son los elementos básicos de una alternativa de país a confrontar a lo que nos viene encima en un momento que o ganamos o nuestra próxima posibilidad será 2 o 3 generaciones después. Los que luchasteis en la transición lo sabéis y nos lo transmitís. La lucha de clases tiene un momento concreto y tiene una experiencia definida. No hay ninguna fuerza social, sindical o política que pueda llevar esta tarea por sí sola. La política de alianzas y la convergencia es la clave del cambio y de la victoria. Y eso no es ni una estrategia electoral, ni un discurso... Hay elementos de Edi ve terminando que, bueno, son novedosos, ¿no? Uno antes se sacaba un cartelito, ahora ya, pues tal, ¿no? Termino. Nosotros solos no podemos, pero todos los sectores afectados por la crisis sí somos mayoría. ¿Ya? Bien. Y la convergencia no es, y hay que decirlo bien claro, ni una estrategia electoral, ni una coalición de gobierno futuro. No. No lo digo vosotros, digo los compañeros que están retransmitiendo. Vosotros sois muy importantes, pero ellos ya... ¿Sí? Bueno, hablo alto. Bien, voy terminando. ¿Qué? No, ya sé que no se oye. Coño, joder, pero si me dicen estos que no... El de micro y el de línea. Vale, entonces los dos, ¿no? Ya, bien, vale. Todo esto lo hago por Elena, para que no tenga que pasar por esto, entonces ya... Nadie solo puede. Solo a través de la convergencia sí. Y esto no es un problema ni de cómo vamos a configurar un gobierno o una estrategia electoral. Solo se puede lograr esa convergencia a través de definir elementos claros de una alternativa que en este momento concreto en España, tiene las características de definir un proyecto de país, porque si no, no podremos. Y mi última aportación es la siguiente. Esto requiere, por lo menos en el campo de la izquierda, en la que yo siempre he militado, la izquierda marxista y la del movimiento obrero, recuperar elementos que hemos abandonado. Y lo dejo en una idea y si queréis convocamos otro evento y lo explico más porque puede ser provocativo. Creo que nuestra izquierda se tiene que desprender de una herencia que hemos tenido del campo conservador o liberal que nos ha impedido tener iniciativa política y que se resumía en una frase: España como problema. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una concepción de España como solución. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los compañeros medios, los trabajadores de los medios de comunicación. Efectivamente, es una valentía y una proeza que a las alturas que estamos de mes de julio, pues esta sala como está, con el fresquito que estamos pasando hoy en Madrid.
Yo, en primer lugar, trasladaros un fraternal saludo de la Dirección Andaluza de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y cómo no decir que para mí es un honor y un placer estar hoy aquí en este encuentro, en este acto, en el que tratamos de ofrecer, de mostrar nuestra fuerza, nuestra pasión y nuestra voluntad por un proceso constituyente y una alegría, como reza esta maravillosa foto, una esperanza para un nuevo proyecto de país. Yo, estando de acuerdo con los elementos que señalaban, lógicamente, tanto Alberto como Edi, y seguramente con los de Cayo, voy a tratar de plantear que o el nuevo proceso constituyente es feminista o no será ni nuevo Era fácil. No será ni nuevo, ni será digno de tal nombre, un nuevo proyecto de país, un proceso constituyente. Nosotros tenemos la voluntad política de establecer una alianza de clase y una alianza de género, también una alianza ecológica, porque vivimos unos momentos de emergencia de clase, de género y ecológica. Y lo queremos hacer reivindicando, esa es nuestra tradición, nuestra escuela, nuestro presente y nuestro futuro, reivindicando la política como el instrumento útil para establecer esa alianza de clase, de género y ecológica. Y con un instrumento útil para que este proyecto en el que nos hemos embarcado de hace algún tiempo tenga el éxito que queremos. Y ese instrumento útil, político y social, se llama Izquierda Unida. Izquierda Unida quiere aglutinar, converger, convocar a todas las víctimas de esta estafa que ha provocado el neoliberalismo y también a esta estafa que ha supuesto la restauración borbónica protagonizada por el bipartidismo. Y lo queremos hacer, lo decían mis compañeros, lo dicen nuestros documentos, con un bloque político y social que sea capaz de disputar el poder y la hegemonía, el poder político y el poder económico. Vivimos, como decía, un momento histórico, un momento de emergencia social, de emergencia de clase, de emergencia de género, de emergencia ecológica. Y necesitamos una mejor y mayor acumulación de fuerza. Y para eso necesitamos, sí o sí, si queremos ser verdaderamente hegemónicos, que se incorpore ahí la fuerza de las mujeres, la fuerza de la lucha de las mujeres, porque si no, no seremos hegemónicos. En estos años en los que llevamos viviendo esta crisis que han convertido en estafa, se han acelerado tanto las contradicciones como el conflicto que hemos protagonizado nosotros como organización junto a otras organizaciones y cientos de personas que hemos trabajado, que estamos trabajando y construyendo ese nuevo proyecto de país. Y queremos hacer esa convergencia, ese aglutinar, ese bloque político y social con dos premisas o con dos elementos. En primer lugar, en el trabajo social y en la cooperación, en las luchas concretas y en que hay que sumar a los millones de trabajadores y de trabajadoras que todavía no están organizados y que todavía no forman parte de esa alegría, de esa esperanza constituyente de un nuevo proyecto de país. Para nosotros, Izquierda Unida es alternativa y es la herramienta de ese conflicto. Y ya sabemos que la alianza del bipartidismo monárquico con el capitalismo inmobiliario español, entre otros, ha hecho estallar eso que efectivamente antes Edith comentaba, un Estado social, democrático y de derecho, y que ha dinamitado las conquistas que la clase trabajadora, que la lucha obrera consiguió, y también la lucha y la conquista de las mujeres, y que además lo está haciendo con una salida autoritaria. Así que ese nuevo proyecto de país también ha de enfrentarse a la salida autoritaria que está protagonizando quienes ahora mismo detentan el poder.
Y yo lo que planteamos es que tenemos un imperativo político de clase y de género. O el proceso constituyente es feminista y cuenta con las mujeres, o, insisto, no será un proceso constituyente nuevo. Tenemos que abordar esa alianza con las mujeres, una alianza de clase y de género con las mujeres. Y una alianza que además es intergeneracional. Mujeres pensionistas y jubiladas que cobran, son las que la pensión más barata cobran, la que menos pensión cobran y que al mismo tiempo están soportando, alimentando, sustentando tanto a sus hijas como a sus nietas. Son las mismas mujeres que trajeron la democracia, que lucharon contra el fascismo y que lucharon por una igualdad republicana. Mujeres que ahora mismo están trabajando y que conforman el 66% de lo que se llama pobres con empleo. Es decir, el 66% de las trabajadoras que trabajan y son pobres con empleo son exactamente mujeres. Mujeres jóvenes a las que están conduciendo a la emigración económica y a una situación de absoluta precariedad. Y es que necesitamos cambiar este modelo productivo especulativo, antes algunas características daba Eli, que además invisibiliza a las mujeres. Mujeres que efectivamente protagonizan cada día la lucha, la defensa de su casa, de la dignidad de su familia, del derecho humano a la vivienda, como hicieron las mujeres de La Corrala, pero como hacen muchas mujeres de manera cotidiana defendiendo ese derecho a la vivienda. Mujeres sindicalistas que están siendo juzgadas por defender, por organizarse y por defender el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Mujeres cooperativistas que están practicando hoy, ahora, en Madrid, en Andalucía, en todos los pueblos de España, una economía no capitalista, productiva al servicio de las necesidades del hombre. Y es que tenemos también que reivindicar y formar parte las mujeres del nuevo modelo productivo, del nuevo modelo económico que sirva para resolver, para sustentar las necesidades de la vida, también, lógicamente, de la vida de las mujeres. Por tanto, esa esperanza, esa alegría constituyente también es una alegría feminista, una alegría de las mujeres, porque si no, compañeros y compañeras, no vamos a poder superar una sociedad que es capitalista, pero una sociedad que es patriarcal, machista y violenta, hasta el extremo, fijaros, de computar en el Producto Interior Bruto la explotación sexual de las mujeres. La Unión Europea y el Gobierno de España ha aceptado computar en el Producto Interior Bruto la prostitución, la explotación sexual de las mujeres. Es decir, este Gobierno se ha convertido en el mayor proxeneta de este país y, además, una violencia machista y patriarcal también llevada al extremo de querer aprobar una ley que va contra la vida de las mujeres, porque cuestiona el derecho a nuestro cuerpo y el derecho a decidir cuándo queremos ser madres. Este régimen agotado quiere chulear a las mujeres y las mujeres no vamos a dejar que nos chuleen, así que hay que organizar la rebelión democrática de las mujeres. Esa es algo fundamental. Tenemos derecho las mujeres en esa rebelión democrática a decidir qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye, a discutir y a formar parte también de ese nuevo modelo productivo. Tenemos derecho a tener una vida libre de violencia. En definitiva, y ya termino para darle paso a Cayo Lara, una república feminista, una república anticapitalista, una república internacionalista que hoy se acuerda del pueblo palestino y de las mujeres palestinas que están siendo masacradas por el Estado terrorista de Israel, mientras nuestro Gobierno mira para otro lado y la Unión Europea permite esa masacre del pueblo palestino y de las mujeres palestinas. Así que esa es a mi juicio, parte de la tarea imprescindible que tenemos como herramienta de conflicto, de alternativa, de proceso constituyente, que, insisto, o es feminista o ni será nuevo, ni será constituyente, ni será digno de ser un nuevo proyecto de país. Muchas gracias.
Parece que es obligatorio hablar con dos micrófonos, ¿no? No hay otra posibilidad. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí. Los que somos del campo tenemos la ventaja de que, como en el campo hace mucho calor, pues aquí estamos casi fresquitos. Imaginaros. Nadie podrá decir que puedo hablar con uno. Me está diciendo Pepe, con este. Bien, Alberto. Parece que ya podemos con uno. Bueno, en primer lugar, señalar que tenemos cantera. Creo que eso no lo puede discutir nadie y tenemos cantera en mucha gente de esta organización. La segunda cosa es que, aunque esto pueda levantar polémica, pero yo quiero reivindicar la memoria. Y quiero reivindicar una vez más la memoria de lo que fue el periodo antes de la transición del 78 y de lo que fue el periodo inmediatamente detrás de la propia transición. Reivindicar la memoria de toda la gente que se dejó la piel por conseguir en este país salir de las cárceles, volver del exilio y conseguir derechos en la reivindicación permanente. Y os pido una cosa a la gente más joven que no vivisteis aquel proceso. Os pido que entendáis, que no acuséis nunca a la gente si cedió más o cedió menos. La correlación de fuerzas era la que era. Unos en el exilio y en la cárcel y otros en el poder. Y yo soy de los convencidos que nuestra gente entonces hizo lo que pudo que hacer. Llegó hasta donde pudo llegar y hoy estamos aquí en un nuevo proceso. La segunda consideración es que probablemente con una correlación de fuerzas diferente, ¿quién no?, hubiera habido una Constitución donde la forma del Estado hubiera sido la República. Seguramente que hubiéramos tenido también incluso el propio configuración del Estado federal. Seguramente que la laicidad formaría parte del proceso y de la Constitución de aquel tiempo. Seguramente que los derechos sociales serían derechos garantistas en la propia Constitución. Y seguramente que el sistema electoral sería un sistema más justo y más proporcional. Si no fue, repito, yo no voy a culpar a aquellos que intentaron hacer lo que pudieron para llegar a la Constitución de 1978. Creo que hubo en aquel tiempo unas conquistas evidentes, antes y después, conquistas sindicales, conquistas sociales, conquistas de derechos sociales, laborales y civiles. Y el bipartidismo no desarrolló, impidió desarrollar determinados artículos de la Constitución que eran muy importantes y que siguen siendo importantes. El artículo 128, donde toda la riqueza se puede poner o se debe poner al servicio del interés general de un país. El artículo 129, que es facilitar nada más y nada menos que el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Y el artículo 131, que habla de la planificación democrática del Estado en la actividad económica para atender las necesidades colectivas. ¿Os imagináis con una correlación de fuerzas diferentes en este país que se hubieran podido aplicar estos tres artículos de la Constitución española? Hoy el modelo de Estado que tendríamos no se parecería en nada al modelo de Estado que tenemos en este momento. Pero la correlación de fuerzas ha sido la que ha sido. Y dicho eso, el poder dominante ha roto el acuerdo, el pacto, la Constitución, el acuerdo de 1978. Y hoy afirmamos, creo que en esto hay convencimiento general, de que estamos en un proceso deconstituyente. Socavar lo público como un elemento importante desde dentro de los propios aparatos del Estado. Reducir los derechos constitucionales que están puestos en la Constitución, que es cierto que no son garantistas, pero que están puestos como derechos ordinarios en la Constitución, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la ayuda a los parados, a los niños que tienen situación de pobreza. Hoy nos reuníamos con representantes de UNICEF, los derechos sindicales, los derechos sociales y los derechos civiles. Estos están recogidos en la Constitución española, pero sencillamente estamos en un proceso de constituyente y el poder económico y el poder político del bipartidismo no ha querido cumplir con estos derechos y cada día se están degradando mucho más. La reforma del artículo 135 de la Constitución española determina perfectamente que estamos en ese proceso de constituyente, que el poder político está puesto al servicio del poder de los mercados financieros es otra realidad objetiva y que la democracia y la soberanía, y algo habló Eddie en este sentido, está bajo los límites del poder económico.
que se han agudizado los problemas territoriales, y hay problemas territoriales en España importantes. No necesitamos seguramente más pinceladas, pero de estos problemas territoriales, de una parte importantísima de las causas que los provocan también o que los alimentan, está el bipartidismo del PSOE y del PP, acompañado siempre, y digo siempre, con las políticas de convergencia y unión. No olvidemos eso nunca. Todas las políticas restrictivas de recortes de derechos laborales, sociales, civiles y de libertades han estado siempre en el Parlamento de España acompañados con el voto de convergencia y unión. Y ahora algunos intentan esconder en la bandera lo que han sido también sus propias políticas aplicadas en el Estado español, repito, con la anuencia de convergencia y unión. Pero son corresponsables de esas políticas neoliberales que han servido para alimentar y hacer crecer posiciones independentistas en determinados territorios de nuestro país. Y, por tanto, hay que situarlos con el dedo y no nos vale el argumento que algunos utilizan en Cataluña en concreto, donde el problema es España y el problema es que los españoles nos roban. Eso no es verdad. Yo no lo defiendo como tal y creo que allí hay un problema como en el resto del Estado, además de territorial, además de un problema sin resolver, hay un problema de clases sociales, hay un problema de explotación, hay un problema de recortes de derechos, de libertades, de derechos laborales, derechos civiles y en ese sentido han hecho las mismas políticas los gobiernos de la derecha en Cataluña como el bipartidismo en el conjunto del Estado español. Quiero decir que Izquierda Unida hemos trabajado modestamente y en la medida de nuestras posibilidades y hemos sido un ariete frente al bipartidismo. Siempre, pero especialmente desde que empezó la crisis. Y hemos estado en la calle, en las instituciones y hemos estado siempre con una cosa importante y es con propuesta alternativa frente a las imposiciones de las políticas neoliberales hechas por la Troika. Celebramos, aplaudimos y formamos parte, mucha de nuestra gente formó parte del 15M. El 15M fue un elemento de aire fresco en nuestro país, que sirvió para politizar a mucha gente y que esa politización no cabe ninguna duda, desde el punto de vista de la izquierda, que va a seguir dando frutos en el futuro y en el presente de nuestro país. Hemos estado en todas las movilizaciones, en todas, en las huelgas generales, y podemos dar fe porque nos hemos visto, muchos y muchas, con las mareas, frente a los desahucios. Hemos estado ayudando, contribuyendo a la toma de conciencia de la gente para que realmente la gente se pueda empoderar y para que realmente le podamos disputar el poder al poder. Y hemos estado en la lucha. Y, por tanto, hemos sido, repito, ariete ante las políticas del bipartidismo. Y en ese campo estamos en el clima actual, que se llama paro, recortes y corrupción, la situación actual. La respuesta del Partido Popular a estos problemas ya sabéis la que es. Se ha dicho, y no me extiendo, criminalizar la protesta y la ley Mordaza es el mejor ejemplo de ello. Persecución a sindicalistas. Carlos Cano está en la cárcel por ejercer su derecho de huelga. El señor de Güeves está en la calle habiendo hecho un fraude importante de varios millones de euros. Voy rápido y con unas cuantas mensajes breves. El 25M para mí y para nosotros determinó el día D y la hora H de la abdicación. Yo estoy entre los que pensamos que no estaba decidido el día D y la hora H, pero el resultado del 25M lo determinó, porque el bipartidismo se llevó un varapalo que no previó ninguna encuesta y que no esperaban los que están alimentando y siguen alimentando el bipartidismo. El régimen bipartidista monárquico está tocado, no está hundido. Algunos piensan que está ya hundido. Yo pienso que está muy tocado y hay que seguir trabajando mucho para conseguir realmente acabar definitivamente con lo que han sido las políticas bipartidistas en nuestro país. La coronación acelerada y chapucera que se hizo fue un intento y es un intento de lavar la imagen y perpetuar un régimen ya caduco. Nosotros estamos en y con la iniciativa republicana, no estuvimos en el teatro de la coronación, estuvimos en la calle, en la movilización y en el Parlamento se retrataron las fuerzas monárquicas que han venido acompañando a las políticas bipartidistas que se han hecho en este país. Y no vamos a parar a seguir, junto con todos y todas, con la JER, con los movimientos sociales, movimientos políticos, a seguir peleando por conseguir un día la república en nuestro país, pero que en todo caso sea decidido por los ciudadanos y por las ciudadanas.
La hoja de ruta actual del Partido Popular es el desprecio a la democracia, a la propia función del Parlamento y gobernar a golpe de decreto ley, es decir, gobernar de acuerdo con lo que marcan los lobbies que está apoyando las políticas gubernamentales del señor Rajoy. Ejemplos hay por doquier, pero un par de ellos. Uno de ellos, retorcer las normas como han hecho para aforar a la familia real, es algo que atenta contra las normas normales de un funcionamiento normal de un Parlamento. O el decreto último de medidas urgentes que afecta nada más y nada menos que a 26 leyes y donde decían que entre las urgencias figuraban elementos como privatizar el registro civil o privatizar el 49% de AENA, que es una empresa que, por cierto, tiene beneficios. Estos no eran elementos tan urgentes como para resolverlos por la vía del decreto ley. Finalmente se va a tramitar como ley, pero lo quieren resolver en el mes de agosto con las comisiones y cuando entremos en septiembre quieren tener aprobado este decreto ley que lo que viene a determinar es que el Gobierno del PP no está dispuesto a cambiar su hoja de ruta y que va a aprovechar los 186 parlamentarios que tiene, la mayoría absoluta, por si acaso no la tiene nunca más, va a aprovecharlo para hacer el agosto y seguir favoreciendo a los amigos de pupitre y otros que no son de pupitre, pero en definitiva al poder del capital, al poder del dinero, al poder financiero, importándole un bledo lo que es el interés de la mayoría social y de la gente trabajadora y de la gente normal de nuestro país. Quiero decir que quieren retorcer el sistema electoral y esto es muy importante. Probablemente de todo lo que esté diciendo, lo que diga yo, puede ser lo más importante, porque va a marcar el futuro. PP sabe que pierde las siguientes elecciones, sabe que va a perder muchas alcaldías, sabe que va a perder comunidades autónomas y sabe que no va a tener mayoría en el gobierno para formar gobierno. Todo eso lo sabe. Y hay maneras de resolverlo y una es retorcer la ley. Por eso anuncian que quieren modificar el sistema electoral en los ayuntamientos, para que el alcalde o alcaldesa sea elegido por la lista mayoritaria. Y esto nos obliga a la izquierda a cambiar la hoja de ruta o a rediseñar nuestra propia hoja de ruta. Porque que gobierne el de la lista más votada no significa que sea lo más democrático. Quien tiene que gobernar desde nuestro punto de vista es aquel o aquella que concita las mayorías suficientes ciudadanas, porque eso es lo más representativo desde el punto de vista democrático. La medida del PP lo que pretende es retorcer la ley para asegurarse el poder, repito, en los propios ayuntamientos, en las grandes ciudades, en las capitales y también aquí en Madrid, sin ningún género de duda. Por tanto, frente a eso, tenemos que dar la batalla institucional si podemos, pero especialmente si lo consiguiéramos también dar la batalla social, porque es importante, porque estamos hablando de un núcleo duro importante de la democracia, por lo que suponen en sí mismas las elecciones municipales, pero por lo que tiene que ver también con las autonómicas y especialmente por lo que tiene que ver un resultado de municipales con respecto a la situación que se produzca en las elecciones de 2015, que son las gordas, que son las gruesas y son las que pueden cambiar el gobierno y la mayoría parlamentaria en este país. Voy concluyendo que nos tenemos que ir a la manifestación de Palestina, en favor de Palestina, y tenemos que estar allí. Ya no doy más argumentos en este sentido, pero sabéis que quieren modificar las circunscripciones en Madrid para garantizarse también el poder en la Comunidad de Madrid. Sabéis que lo han hecho en Castilla-La Mancha, que están retorciendo la ley porque quieren seguir manteniendo el poder y lo tenemos que combatir. Quiero deciros, y concluyo ya, repito por el tiempo, que tenemos que adoptar unos cuantos compromisos. De una cierta incertidumbre, pero hay una palabra que para mí es clave en este momento en el que estamos. Nosotros hablamos de bloque político-social, hablamos de convergencia, hablamos de confluencias y nosotros estamos hablando, cuando hablamos de eso, de la unidad de la izquierda desde el punto de vista de parar a la derecha y a las políticas de derechas en nuestro país. Esa tiene que ser una hoja de ruta importante, sin pérdida de identidades, manteniendo cada uno lo que considere que tiene que mantener. Pero, repito, tenemos que caminar en la dirección de convergencia, confluencia, bloque político y social y buscar las alianzas suficientes para que de verdad podamos llegar a ese bloque que nos permita ir a un nuevo proceso
se simplificaría en 3 cosas y concluyo. Yo a mi vecina de enfrente le hablo del proceso constituyente y me dice, ¿y eso qué es? ¿Qué me quieres decir? Si yo a ti te entiendo bien cuando te veo en la televisión y entiendo a Alberto y a los que os veo, habláis muy bien, la gente sencilla, os entendemos bien, pero ¿qué me dices con lo del proceso constituyente? Pues eso hay que explicárselo a la gente. Y hay que explicarle 3 cosas, no sé, y nos las tenemos que creer nosotros. 3 cosas sencillas, que lo dicen el 22M, que lo dicen las marchas por la dignidad, que por cierto en otoño hay que estar con una buena movilización en este país, con las marchas por la dignidad. Se llaman pan, techo y trabajo y libertad, pero pan, techo y trabajo. Y cuando eso se lo explicamos a mi vecina de enfrente y a nuestra gente, empiezan a entender qué puede ser eso del proceso constituyente. Por tanto, os invito a eso. Buen trabajo, buena tarde y vamos a manifestarnos por Palestina, por el pueblo palestino, para acabar con este genocidio que se está produciendo una vez más con ese sufrido y sacrificado pueblo.